Las condiciones en Python tienen el mismo efecto que todas las condiciones en los otros lenguajes de programación, ya sean algoritmos inclusive o diagramas de flujo. Tenemos un if, un else if o un else. En este caso los elif se llaman elif, o sea E-L-I-F. Y las condiciones no necesariamente llevan paréntesis, pero sí cuando terminan tienen que tener dos puntos. Y lo que pertenece a esa condición exclusivamente tiene que estar tabulado por lo menos una vez hacia la derecha. Si está en la misma línea del if, el sistema no lo va a reconocer como parte de él y se lo va a saltar. Así que es muy importante tener estas precauciones. A continuación vamos a tomar los mismos ejercicios que ya habíamos desarrollado en otros videos, tanto para algoritmos como para diagramas de flujos, pero en este caso en Python. Entonces lo primero que vamos a trabajar es el ejercicio 1 de condiciones, el que nos pide determinar las raíces de un número según la ecuación cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es cargar las tres variables a, b y c de la ecuación que nos van a pedir y vamos a utilizar la fórmula de las raíces cuadráticas y el discriminante para determinar si va a tener dos raíces distintas, iguales, o si las raíces no son reales. Entonces le pedimos al usuario que ingrese los tres valores a, b y c con el comando input y lo vamos a convertir a int en este caso. Luego vamos a calcular d es igual a b por al cuadrado con dos signos por menos 4 por a por c, y luego vamos a preguntar si d es igual a 0. Si d es igual a 0 vamos a resolver la ecuación solamente una vez y vamos a mostrar ese valor. Si es mayor que 0, vamos a determinar las dos veces la ecuación, pero con la diferencia de que va a ser menos b más la raíz y todo el tema, y la otra con el menos la raíz. Por lo tanto serán 2x y las vamos a presentar. Y por último, si no es ninguno de los casos anteriores, vamos a indicar que el resultado no es real. Pero si se fijan, el primer if es if d igual 0, esto quiere decir que estoy comparando d con 0 y termina con un 2 puntos, y el x se tabula 1 hacia la izquierda. Otra cosa que debemos hacer es que si quiero calcular la raíz cuadrada se calcula con sqrt, pero sqrt es una variable que está en una librería que se llama mat. Por lo tanto debemos importarla, no podemos llegar y ocuparla. Entonces se importa import mat y así yo la puedo ocupar para la raíz cuadrada y hago mat.sqrt. El elif básicamente sigue la misma sentencia, la condición lógica, dos puntos y lo que venga debajo todo tabulado. Si se fijan están tabulados x1, x2 y la impresión. Eso quiere decir que esas tres líneas solo se van a ejecutar cuando yo ejecute cuando el sistema entre solo a esa condición. Por último tenemos el else, donde vamos a indicar simplemente, imprimir en pantalla, que los datos no son reales. El ejercicio que haremos ahora es el número 3, que es determinar si un número de entrada por teclado es par o impar. En este caso lo que vamos a hacer es pedir un número, lo vamos a almacenar en n y lo vamos a convertir en un entero, dado que no necesitamos trabajar con flotantes, pero si quisiéramos lo transformamos en un real. Recuerden que el input recibe todo como string o texto, por lo tanto debemos convertirlo a número si es que vamos a recibir un número. Entonces lo siguiente que sigue es preguntar si el n módulo 2 es igual a 0, un if, dos puntos, y lo tabulamos hacia la derecha, y en este caso imprimiríamos, si eso es verdad, que el número es par. En caso contrario, o sea, haríamos un else, dos puntos, tabulamos hacia la derecha e imprimimos que el número es impar. Ahora vamos a seguir con el ejercicio número 17, que tiene 4 condiciones. En este caso solamente se va a recibir la variable de x como numérico, como entero, y según el valor de x se va a hacer alguna de las ecuaciones que aparece ahí. O sea, si el x es menor que 0, va a ser la primera ecuación. Si no, un el if
si x es un número mayor o igual que 0 y, que en este caso sería un AND, x menor que 3, o sea, si es un número 0, 1 o 2, va a ser la segunda ecuación. El if, si el x es mayor o igual que 3, AND x es menor que 5, o sea, si el número es 3 o 4, va a ser la tercera ecuación. Y como no hay otra condición más que la siguiente, entonces no voy a hacer otro if. No voy a preguntar si el x es mayor o igual que 5. Hago un else, porque por defecto todos los números que se ingresen van a caber dentro de esa categoría. Entonces hago un else y digo que, y solamente resuelvo la ecuación. Finalmente, cuando termine el código, imprimo el resultado de R, dado que primero voy a calcular según a qué if entró y finalmente imprimo el resultado. El ejercicio 18 es muy similar al anterior, de hecho es más sencillo, dado que tiene tres condiciones. Por lo tanto, solamente vamos a necesitar un if, un elif y un else. Entonces, lo primero que vamos a pedirles al usuario es que ingrese los tres valores x, y y z, dado que esta función trabaja con tres valores. Y según el resultado de la ecuación de x dividido z, si es mayor, menor o igual que x, va a dar un número distinto. Entonces lo que vamos a preguntar es eso. Vamos a hacer un if. Si x es menor que y dividido z, vamos a retornar 1. El if, si x es igual a y dividido z, vamos a retornar 0. Y si x es mayor que y dividido z, vamos a retornar menos 1. Muy importante que siempre tengamos presente que cada vez que hacemos una condición lógica, un if, un elif o un else, vamos a tener que poner dos puntos. Presionamos enter y tenemos que tabular por una vez hacia la derecha, y todo lo que pertenezca a ese if, a ese else, debe estar tabulado a la derecha en el mismo orden, misma línea. A continuación vamos a grabar el ejercicio 21. Este ejercicio en los videos anteriores se trataba como el ejercicio 20, dado una modificación que hice en esta guía, pasó a ser el número siguiente, para que lo tengan en consideración. Entonces lo que hace este ejercicio es pedirle al usuario que ingrese un número de 7 dígitos, y lo que haremos nosotros es tomar cada uno de estos dígitos y irlos sumando. Ya descomponer el número entero en cada dígito de sus propias partes. Entonces le pedimos al usuario que ingrese un número, lo transformamos en entero y lo asignamos a la variable num. Y como necesitamos ir sumando los dígitos, vamos a declarar una variable suma y la vamos a inicializar con el valor 0. Posterior a esto, vamos a ir trabajando tal cual como se fue haciendo en los diagramas de flujo. Vamos a definir una variable d que va a ser el número módulo, en este caso 10 millones, pero obviamente lo debemos truncar, y para truncarlo tenemos que utilizar la misma función que se utilizaba en pseudocódigo, trunc, pero esto en mat, en la librería, trabajado desde la librería mat. Entonces debemos importar mat a Python. Entonces el primero sería d mat.trunc paréntesis num dividido 10 millones, y ahí preguntamos si d módulo 2 es igual a 0. Si es así, vamos a sumarlo. Si no, vamos a imprimir que el número es impar. Posteriormente vamos a repetir esta sentencia, pero ahora la diferencia va a ser que vamos a tomar el mismo d igual mat.trunc, pero va a ser número módulo 10 millones dividido 1 millón. Vamos a tomar nuevamente el mismo if, d módulo 2 igual 0, para preguntar si es par. Si es así, lo vamos a sumar, y si no, vamos a mostrar que el número es impar. Después vamos a retornar
vamos a retomar la misma función, vamos a volverla a repetir, pero ahora con un número módulo 1.000.000 dividido 100.000. Después va a ser número módulo 100.000 dividido 10.000 y así sucesivamente hasta que lleguemos a número módulo 10, donde obtendríamos la unidad de dicho número. Con eso terminaría nuestro código y lo único que nos quedaría es imprimir el valor de la suma que obtendríamos de los pares. Dado que los impares se fueron imprimiendo en cada iteración, los impares se imprimen al final. Fíjense muy bien que cada if, cada else, lo que pertenece exclusivamente a él, se tabula hacia la derecha, lo que no pertenece a él queda en la línea principal, en el margen. Entonces hay que ser muy ordenados al codificar en Python. Por último nos queda el ejercicio 32. Este ejercicio nos indica que el manejo de un salario, donde tenemos una tarifa, que en este caso la vamos a definir como 5, y le tenemos que pedir el nombre del usuario y la cantidad de horas que trabajó. Yo adicionalmente añadí una característica, una función que podemos utilizar desde Python, que si recibo un nombre, por ejemplo, como todos los nombres comienzan normalmente con la primera letra en mayúscula, yo puedo utilizar la variable nombre es igual a nombre.title, que lo que hace es reemplazar el nombre que ingresó el usuario por el nombre, pero convertido con cada letra primera en mayúscula. Luego le pido las horas y eso lo transforma a un entero. Recordemos que el input recibe todo como string, por lo tanto si voy a recibir un número debo convertirlo a ese número. Luego de eso debo preguntar si las primeras cuántas horas trabajó, ¿ya? Por lo tanto, como ya le pedí las horas, tengo que preguntar si son mayores o menores a 40. Entonces, si son menor o igual a 40, no paga impuesto. En cambio, si es mayor que 40, debería pagar 1.5 veces la tarifa normal por las horas extra. Entonces, si es menor o igual a 40, hago salario por tarifa, que es igual a tarifa por horas. En el caso de que sea mayor a 40, voy a hacer las 40 horas a tarifa normal más la diferencia de horas menos 40 por 1.5 por la tarifa. Esto para calcular solamente el impuesto extra a las horas trabajadas. En este caso es un impuesto a favor, dado que es el pago de horas extras que se pagan a un salario de 1.5 veces. Posteriormente a esto, ya que calculada la cantidad, el valor que se le debería pagar por las horas, debemos calcular los impuestos. Si una persona gana menos de $50, queda libre de impuestos. Por lo tanto, esa es otra condición. Si el salario es menor a 50. Si el salario que recibe la persona es menor a 50, la tasa o el impuesto es 0. El if, en caso contrario, si gana más de 50, pero menos de 90, eso quiere decir que se le calcula la diferencia, los 40 extra a los 50 sin impuesto, al 0.25. Entonces la tasa sería salario menos 50 por el 0.25. Y nos queda la tercera opción de que gane más de 90. Y eso sería cobrar un impuesto mucho más alto. Entonces tenemos un else. No tenemos otra condición. No nos importa ver si es más de 90 horas porque es el por defecto. O trabaja menos de 50 o entre 50 y 90 o más de 90. Entonces esta tasa la cobramos el salario menos 90 para sacar el restante de las 90 horas y eso lo calculamos por el 0.45 más las 40 horas por el 0.25. Finalmente calculamos el valor neto que se le debe pagar a la persona, que es el salario menos la tasa o menos el impuesto. Y finalmente imprimimos el mensaje al usuario donde le indicamos su nombre, el salario obtenido, el valor neto y la tasa de impuesto que se le cobró.
Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.